Continuamos nuestro módulo de principios en ecografía con el segundo segmento, con el segundo tema, y es la escala de grises. Ya hemos entendido cómo la densidad de los tejidos es lo que está relacionado con la velocidad de conducción, y esto nos va a permitir conformar esta escala de grises, y vamos a hablar de tejidos anecogénicos cuando vamos a ver estas imágenes oscuras, o hiperecogénicos cuando son tejidos más brillantes, y esto es proporcional, como decíamos, a la densidad, de tal forma de que el hueso lo vamos a ver más hiperecogénico, e imágenes como el agua y el aire van a ser más anecogénicos, y en el rango intermedio entonces estarán los tejidos entre más fibrosos, pues más hiperecogénicos, entre más acuosos o más grasos van a ser más isoecogénicos o hipoecogénicos. Entonces, conceptos de anecogenicidad, hipoecogenicidad, isoecogenicidad e hiperecogenicidad van a poder ser descritos en imágenes como estas, tomadas con un ecógrafo de baja resolución, donde vemos una articulación acromioclavicular con el signo de la tecla de piano, pero lo que queremos destacar es la ecogenicidad. Entonces, imagen de hueso con su contorno, la cortical refleja muy bien el sonido porque tiene mucha velocidad de conducción y nos produce esta imagen hiperecogénica. Tejidos fibrosos, tejidos con características como el menisco acromioclavicular también son hiperecogénicos, mientras que el contenido de la articulación es líquido, va a ser más anecogénico o hipoecogénico. Veámoslo con más ejemplos. En los músculos, de acuerdo a la distribución de las fibras en cada músculo, van a haber unos patrones. Este es conocido como el patrón en pluma de ave, que es muy típico de los gastrocnemios, y se observa su conformación en el eje largo de fibras bien organizadas, de fascículos y de fascias o aponeurosis bien identificables, y las estructuras musculares con contenido acuoso son más hipoecogénicas o anecogénicas. En un segmento anatómico como esta rodilla, cuando hacemos una ecografía, pues colocamos nuestro ecógrafo aquí, y lo que vamos a identificar son imágenes hiperecogénicas en el caso del tendón, de estructuras fibrilares bien organizadas, estructuras óseas donde hay una sombra acústica posterior y densidades intermedias como la grasa, y nos permiten entonces tener esta imagen eh, correspondiente a un segmento anatómico muy claramente definido, con hueso, tendón y grasa, correspondiente a las diferentes densidades de los tejidos. Miremos otro ejemplo, este dibujo anatómico de un codo, donde nos representaría en una ecografía básicamente este cuadrito, y podemos identificar que los patrones ecográficos donde el músculo con su contenido acuoso es más anecogénico y las fascias y aponeurosis son mucho más brillantes. Igual en la articulación vamos a tener tejidos más anecogénicos, y las cápsulas, por ser más fibrosas, van a ser más hiperecogénicos, como se muestra en esta ecografía. El hueso es claramente definible por ser una imagen hiperecogénica con una sombra acústica posterior. La hiperecogenicidad depende de la densidad y de la velocidad de conducción, tejidos muy fibrosos, tejidos con más contenido de agua. Esto es ecogenicidad, que nos permite entonces empezar a hablar de una escala de grises para conformar de una imagen anatómica que histológicamente nosotros reconocemos como esta, a una estructura ecográfica claramente definida. Este es el segundo segmento de este módulo. Vamos a continuar con los siguientes.